¿Me escucha? Buenas tardes, ingeniero. Sí, se escucha. Sí, se escucha, ingeniero. ¿Me está escuchando? Sí, ingeniero. Bien, me está escuchando, ¿no? Ya. Entonces, porque no lo estoy escuchando yo. Algo tiene que... Se escucha, ingeniero. Ingeniero. Pero, sigamos. Entonces, código Unicode. Entonces, ahora vamos a empezar a repasar. Entonces, vamos a repasar lo anterior, ¿sí? El código ASCII, antes de ver Unicode, ¿sí? Entonces, no, ahí está bien, mostrame ahí, ya. Entonces, veamos, el código ASCII, ya habíamos dicho, está formado por una zona de 3 bits y un dígito de 4 bits, en total 7 bits, ¿no? Apuntame 7 bits. O sea, y un bit libre, o sea, 8 bits. ¿Okay? Bien. ¿Cómo representamos recordando el ASCII? Los números del 0 al 9, la zona 3. Las mayúsculas de A a la Z, la zona 4 y 5. Ya eso vimos en la clase pasada. Las minúsculas de A minúscula, Z minúscula, la zona de 6 y 7. Bien. Entonces, pero podemos verlo en DEC ahora. Entonces, la letra A, dijimos la A mayúscula, es 4, 1. Y podemos ponerlo en binario, acá al lado. Entonces, 0, 1, 0, 0 es 4. Y 0, 0, 1, ahí hay un, está mal, ahí hay un 0. Ahí, ¿sí? Bien. Entonces, y también lo podemos pasar eso a DEC. Entonces, ustedes saben que si yo pongo 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y pongo un 1 en 64 y un 1 en 1, nos da 65. Entonces, la letra A en DEC es 65. Bien. Entonces, hay pues tablas que están en binario, en hexa y en DEC. Ahora vamos a mirar lo de Unicode. El Unicode, ahora sí, es el código único. ¿Qué pasó acá? Otra vez. Otra vez se reunieron en Ginebra a pelearse los matemáticos e informáticos. Y decidieron crear un nuevo código, en vez de ser de 8 bits, de 16 bits. Y que sea compatible con el ASCII. O sea, los primeros 8 bits del ASCII eran los mismos. Entonces, pues si no había que reacomodar todo, porque estos son convenios.
Entonces, ¿cuántos caracteres podemos caracteres? O sea, 65.536 caracteres. Con esto es posible codificar, ¿ves?, a todos los idiomas. El guaraní, el aymara, el chino, etcétera, todos los idiomas posibles, es posible ya tener un código único. El quechua también, el aymara también. ¿Sí? Y los ocho primeros pues, dígitos son los de la. Bien. Y lo vemos acá. Fíjense cómo el Unicode fue después de Internet. Se llegó a eso. Porque si vemos nosotros, Internet ya estaba desde años antes. ¿Sí? Y Internet trabaja en ASCII. O sea, toda la parte de red está en ASCII. Bien. Pero su celular está en Unicode. Porque es mundial. Bien. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hace pues Internet? Manda en ASCII y le pone pues 2 ASCII, manda, que es el Unicode dividido. Entonces llega a su celular y se transforma del ASCII al Unicode. Lo mismo al revés. Mandan un mensaje y el celular lo divide en 2 y manda como 2 ASCII. Los ASCII primero sirven para codificar caracteres gráficos y dibujos, todo. Está en esos 66 posibles caracteres. Bien. Entonces ahora vamos a entrar a otra parte. Ya dijimos algo más, que su parcial, ya saben cuándo es el 10, ¿sí? El martes 10. Fíjense que se lo estoy avisando verbalmente. Ya le pondrán, ustedes pasarán su mensaje. Tendrían obligación de ustedes estar asistiendo a clase, ¿no? ¿En qué hora? En horario de clase. ¿A qué hora? El horario es a las 2 menos cuarto, ya vamos a empezar. ¿Ok? ¿De qué vamos a tomar? De algo que hemos dado, ¿no? De preguntas sencillas. ¿Ok? Eso va a ser el examen. ¿Sí? Entonces lo espero en hora. ¿Sí? ¿A dónde va a ser? Ya saben, ¿verdad? El examen, según el subdecano y el vicerrectorado, es presencial. ¿A dónde? Allá arriba, ¿no? ¿Ok? En el cuarto piso de su facultad, ¿no? Uno de los primeros exámenes presenciales van a tener ustedes. Tal vez ya han tomado otro. Bien, lo vamos a hacer. Acuérdense que van a tener que llevar ustedes unas 2 hojitas de papel. ¿Ok? Va a ser del orden de 2 a 3 preguntas nomás. Y van a resolver ahí, escrito. Cada hoja va a tener su registro, apellido y nombre y su registro. ¿No? Y su registro y su carrera. ¿Ok? Y lo vamos a hacer entrar posiblemente alfabético. ¿Ok? Antes habían algunos, antes de entrar al examen, se quedaron a lo último para quedar allá en un extremo. Sí, si alguien llega tarde lo vamos a poner al final, pero ahí vamos a sentarle un ayudante para que los cuide, ¿no? Porque
Si llegan tarde ya son personas algo habido, algún problema. Tienen menos privilegios. Hay que llegar temprano. ¿Ay? Bien. Entonces, ya esta vez no va a haber menos ayuda de su. Repasen, porque vamos a tomarle algo sencillo. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos dado? Nada más. Bien. Bien, ya hemos visto Unicode, el pase ayudante, donde queríamos ver fundamentos de programación en la otra unidad. Bien, ya esto ya no va a entrar en su, esto ya no va a entrar en su examen parcial. Ahora va a entrar recién en el segundo parcial, ¿ok? O sea, como le dijimos, ya desde acá ya no entra. Bien, bien. Entonces, vamos a ver lo que es algo. Ya habíamos dicho, veamos lo siguiente. Un computador es un dispositivo usado para procesar información. Y así de esta manera obtener un resultado. Ya habíamos dicho que era. ¿Cómo consistía? Teníamos una entrada de datos, un proceso de los datos y una salida del resultado. Ese era su esquema. Pero podemos ponerle una lupa a su esquema para ver cómo lo hacíamos en informática. Teníamos una entrada de datos y tenemos unos equipos que se llaman dispositivos de entrada. Tenemos pues el proceso. En el proceso se hacían cálculos, almacenamiento y programa. La forma del proceso. Y por último, cuando ya teníamos los resultados, teníamos un dispositivo de salida, unos equipos que permitían hacer la salida y la salida. Ese era el planteamiento que habíamos visto de Charles Babbage, ¿no? Bien. Bien, entonces ahora vamos a ver, pues, en hardware, pues, vamos a ver las partes primero del computador. Entonces, el computador está formado por dos partes. ¿Sí? Una parte eléctrico y mecánico. ¿Sí? Toda la parte eléctrica y mecánica. Y por otra parte, una segunda parte que son los programas y paquetes. ¿Sí? Entonces, eso es una primera vista del computador, sus dos partes. Pero ahora busquémosle nombre a esas partes. Primera parte, hardware. Y dice, se conoce como hardware a todo lo referente a las partes mecánicas. Y a las partes mecánicas y a las partes eléctricas. ¿Ok? ¿Quiénes son los dedicados para el hardware? ¿Los ven quiénes? ¿Los ven los ingenieros eléctricos del hardware? Y los ingenieros electrónicos. Y acá lo hemos dibujado un ingeniero eléctrico y un ingeniero electrónico. Entonces esas son las personas que se dedican al hardware. ¿Sí? Por ejemplo, su máquina en hardware, ¿sí? Toda la parte física, toda la parte que podemos agarrar, ver, ya sea mecánica o de las cajas, etc. Eso es hardware. Okay. La segunda parte, donde ponemos los programas y los paquetes en algo llamado software. Se conoce como software a todas aquellas instrucciones de programa. A partir de dichas instrucciones de programa, el hardware las procesa la información y obtiene y llega a un resultado. O sea, es la parte, podemos decir, algo que no se ve suave de la máquina, algo intangible de la máquina, no lo vemos.
no es posible agarrarlo. Ejemplo de ello son los paquetes. Y aquí, ¿quién trabaja con el hardware? Los ingenieros informáticos. ¿Sí? Y entonces los ingenieros de sistemas. Y el trabajador es el programador. ¿Sí? Son los ingenieros informáticos del programa. Y acá lo tenemos dibujado con un redondo rojo, blanco el programador. ¿Sí? Y desde este momento yo a ustedes los voy a, pues, a bautizar de programadores. De aquí en adelante van a ser programadores ustedes, para trabajar con la segunda parte de la materia. Y hay una tercera persona, que es la más común de todas. Es tres, el usuario. El usuario es aquella persona que utiliza el computador y con él le permite resolver un problema específico. Y ahí lo tenemos el usuario. Le he puesto pues un redondito acá, una cholita de mercado. Mira, internet. Un abogado, un médico, un niño. Ustedes hasta ahora cuando chatean. Entonces ese es el usuario. Entonces hay tres tipos de individuos. ¿Sí? Los ingenieros eléctricos, ¿sí? los, los ingenieros de sistemas informáticos y programadores, y sobre todo los usuarios. Para eso se ha hecho esto. ¿Okay? Entonces el usuario es una persona cualquiera que usa, puede ser usador de usuario. Bien. ¿Cómo lo colocamos? Acá. Tenemos entrada de datos, ¿sí? Programa, salida de resultados. Ese es el proceso, programas y procesos. Y acá adentro van a haber cálculos, almacenamientos y programas. ¿Sí? ¿Ok? Dentro del cuadrado. Podemos pasar más adelante a la próxima hora. Y acá lo tenemos completo, ¿cómo sería actualmente? Entonces, desglosado, tengo la entrada de datos, la entrada de datos, una unidad de entrada, o sea, son equipos que sirven para introducir los datos, como el teclado. ¿Sí? Una unidad central de procesamiento, que lo vamos a siglar con CPU. Entonces ahí tenemos una unidad aritmética lógica para hacer las operaciones y una unidad de control para procesar. ¿Sí? Y abajo lo hemos, por comodidad lo hemos sacado afuera, la memoria, una unidad de memoria principal que está afuera del CPU, que lo vamos a llamar UM. Y el resultado se pasa a una unidad de salida. Y recién tengo la salida del resultado. ¿Sí? Bien. ¿Dónde está esto? Si lo vemos en el hardware. Entonces, está en algo llamado la tarjeta madre. ¿Sí? Es la unidad central del sistema. Entonces, si ustedes tienen un ejemplo, su celular, abren su celular y ahí está su tarjeta madre. Está una tarjetita, ¿sí? Donde está, y esa es la unidad central del sistema. ¿Ok? Bien. Pero además dentro de su celular hay otras unidades. Veamos cada una, ahora vamos a analizarla. Veamos primero la unidad de entrada. La unidad de entrada UE, la función, vamos a ver cuál es su función, la función de la unidad de entrada es la de transferir información desde el exterior
al interior de la máquina. ¿En qué formato? En un formato entendible a la máquina. Es decir, en un formato binario. ¿Okay? Y veamos algo importante. Relacionado directamente con la unidad de entrada, que está en esa tarjetita, están los dispositivos de entrada, ¿no? Se llaman dispositivos periféricos de entrada. Ejemplo de un dispositivo periférico de entrada, el teclado. Entonces, el teclado, que lo tiene en su celular, en su PC, lo tiene. Después, un dispositivo periférico de entrada. Ese dispositivo periférico de entrada está unido a la unidad de entrada de su tarjeta madre. ¿Okay? Fíjense que si se arruina el teclado, lo podemos sacar y cambiar por otro, ¿sí? ¿Qué hace? Los datos de entrada los transforma en binario y los manda a la unidad de entrada, porque los manda a la unidad de entrada, ¿sí? Y dice, relacionados directamente con la entrada, están los dispositivos periféricos de entrada y los puertos de entrada. Están los puertos de entrada. ¿Qué será un puerto de entrada? Un puerto de entrada como un puerto de barco. Es un enchufe donde yo enchufo el teclado, donde yo enchufo la unidad de entrada. Si ustedes si tienen una PC, si lo allá en el centro de cómputo, si lo descuidan al cuidador de ahí, pueden desenchufar el teclado y se los roban. Él va a tener que comprar otro teclado. En su celular, si se arruina la pantalla que está el teclado, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cortar la pantalla y poner otra, ¿no? La tarjeta madre sí. Entonces están los dispositivos periféricos de entrada. Veamos la unidad de salida, el otro extremo. La función de la unidad de salida es la de transferir información que está escrito ahora, desde el interior al exterior de la máquina. En el interior de la máquina está en binario y su función es transferir información. La información que está en binario en el interior de la máquina, hacia afuera, hacia el exterior, ¿sí?, de la máquina. Y anotemos. Sí. Ejemplo, pues, un ejemplo, tenemos también los dispositivos periféricos. Un dispositivo periférico, por ejemplo, ¿hacia dónde? Hacia una pantalla. ¿Sí? A la pantalla de su celular. Y existen también, van a ver puertos de salida, ¿sí? Dispositivos tanto de entrada como de salida. Y existen también periféricos de entrada-salida, que tienen una relación directa y simultánea con ambas unidades, la unidad de entrada y la unidad de salida. Y existen puertos de salida. ¿Sí? ¿Ok? Que es un puerto donde yo enchufo el teclado, donde yo enchufo la pantalla. Bien. Un ejemplo de dispositivo periférico de entrada-salida es en su PC el disco magnético. Y es su ratón o mouse, el flash. ¿Okay? Bien. Entonces, ya sabemos nosotros la unidad de entrada-salida de la interfaz con los dispositivos periféricos de entrada-salida. Veamos la unidad central de proceso, llamado CPU. Fíjense que todo esto estamos viendo es puro teoría, ¿sí? Y la función de esta unidad, o sea, el CPU, es la de procesar información en secuencia del tiempo. O sea, puede ser considerado como el corazón de la máquina. No el cerebro, no el corazón.
La información siempre va a pasar por dicha unidad para ser procesada. ¿Y qué es? Es un conjunto de circuitos electrónicos capaces de procesar, pues, las instrucciones de programa que están almacenadas en otra unidad, la unidad de memoria principal. ¿Cómo las procesa? Ejecutando operaciones aritméticas y lógicas en secuencia del tiempo. Y además tiene una capacidad de administración y de supervisión de todas las unidades que están directamente conectadas. CPU, porque este es el corazón de la máquina, la información siempre pasa por acá. Solo las directamente conectadas. Fíjense, ¿el teclado estará directamente conectado al CPU? No. El teclado es un dispositivo periférico de entrada, está conectado a la unidad de entrada. El disco será un dispositivo. ¿Está conectado al CPU? No está. Está conectado a una unidad de entrada, salida. Bien. Entonces, como dijimos, sus partes del CPU. El CPU consta de dos partes. La unidad aritmética lógica, que la vamos a siglar con las siglas ALU. Unidad aritmética lógica, en inglés siempre ponen al final el objetivo. Aritmética lógica unidad. ¿Sí? Y la unidad de control, UC. Bien. Entonces vamos a ver qué significa cada una de estas unidades. Empecemos por la unidad aritmética lógica, que está en el interior del CPU. Está encargada de las operaciones aritméticas y de las operaciones lógicas. ¿Cuáles serán esas operaciones? Las operaciones aritméticas ya sabemos que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Que ya la hemos estudiado. ¿Cuáles serán las operaciones lógicas? Las operaciones lógicas me permiten, pues, comparar dos valores. Entonces son mayor, menor o igual, ¿sí? Si su compañero tiene mayor edad que su compañera, o si su compañero tiene menos dinero que su compañera, o si su compañero tiene igual altura que su compañera. ¿Sí? Entonces mayor, menor o igual. Entonces esas son las operaciones aritméticas, las operaciones lógicas. Ya habíamos visto para las operaciones aritméticas necesitamos dos operandos, ¿no? Y el operador, ¿no? Si se suma es de dos valores, si se resta es de dos valores, si multiplicamos es de dos valores, si dividimos es de dos valores. Lo mismo la lógica. Si vemos si alguien es mayor, necesitamos dos valores. Si alguien es menor, necesitamos dos valores para comparar. Si es igual, tenemos que comparar los valores. ¿Sí? Entonces, esas son las operaciones. Entonces, la unidad aritmética lógica permite hacer operaciones aritméticas y operaciones lógicas de comparación. Vamos un poquito más arriba. La otra unidad que está formada, que es la mayor parte de ese circuito, es la unidad de control. ¿Qué hace la unidad de control? Es la encargada del programa, de los programas y de las instrucciones de programa, de procesar las instrucciones del programa. Además, tiene funciones de supervisión y de administración de las demás unidades conectadas, de algunas unidades, de las conectadas directamente al CPU. Ingeniero, nos quedan ¿Cuáles 3 son las minutos en unidades el Zoom. directamente conectadas al CPU? Son la unidad aritmética lógica, la unidad de entrada, la unidad de salida, ¿sí? ¿Ok? La memoria principal, son solo esas unidades conectadas al CPU. Bien. Ahora vamos a ver
el hardware o los circuitos electrónicos de estas unidades. Vamos a ver dónde está el CPU. ¿Dónde está el hardware del CPU? ¿Cuáles son los circuitos del CPU? El hardware del CPU se encuentra en el comercio, en circuitos integrados, llamados con el nombre de microprocesador. Entonces, ¿y qué será un microprocesador? Un microprocesador es un circuito integrado en cuyo interior se encuentra un CPU. Y además, otras unidades de apoyo a dicho CPU, como la unidad de puntos flotantes, que es la unidad encargada de ejecutar las operaciones pues, de números reales. ¿Okay? Bien. Y fíjense, lo hemos dibujado el CPU, un circuito integrado, ahí lo tienen el chip, ¿sí? Con sus patitas, apúntalo al chip, y sus patitas que... Y en su interior hay un CPU. Los patitas son los buses, ¿sí? Con eso se van a conectar las demás unidades. Pero veamos ahora, ese es el circuito, está en un chip. Entonces, todo el CPU es un único chip que está dentro de esa tarjeta. Lo vemos normalmente es cuadradito de su celular. ¿Cuáles son las? Pero veamos qué características distinguen a un CPU. Ya sabemos que en el CPU hay la unidad aritmética lógica y la unidad de control, ¿no? Características que distinguen a un CPU. Existen dos características que hay que adquirir, que hay que tener en cuenta al adquirir el CPU. Uno y dos. Una de ellas es la velocidad del CPU, cuán veloz es el CPU. Y otro es la capacidad del CPU. ¿Qué capacidad tiene el CPU? Uno la velocidad y otro es, pues, cuánto, de qué tamaño procesa la información. ¿Sí? Y veamos cada una de ellas. La velocidad de un CPU, como velocidad en que se mide en un reloj interno. ¿Sí? La velocidad se mide con un reloj siempre, en física. ¿En qué cosa? En ciclos por segundo. ¿Qué será un ciclo? Tenemos que medir la velocidad. ¿Y Chicos, el ingeniero cómo no se me mide escucha, así que ahorita nos físicamente vamos la a volver a velocidad? conectar. Mismo link, por favor. Emulando un reloj. Entonces hacemos pasar de 0 voltios a 5 voltios. Bien. Bien, entonces, continuaré. Entonces dijimos que existen dos características, la velocidad del CPU y la capacidad del CPU. La velocidad del CPU se mide con un reloj. ¿Y cómo emulamos un reloj? Pasando pues de 0 voltios, acá tenemos en ciclo de 0 voltios a 5 voltios. Entonces, 0 voltios, pasar de 0 voltios a 5 voltios, ese es un ciclo. ¿Y cuántos ciclos necesitamos? Se mide en megahertz. ¿Qué es un megahertz? Ciclos por segundo. Piensa en una máquina rápida, un reloj rápido. Entonces actualmente se miden millones de ciclos por segundo. Existen relojes de cuánto. Los primeros relojes eran solamente de 8 millones de ciclos por segundo, de 8 megahertz. De ahí, en los años 80. Y de ahí subió a 16 megahertz, a 16 millones por segundo. Y fue creciendo la tecnología a 20 megahertz, a 20 millones. A 100 millones, acá arriba, a 400 millones, a 1000 millones, que es un gigahertz. Giga es mil millones.
Entonces actualmente están pues por lo de su celular, están del orden de 2 a 3 gigahertz, o sea, no, 3.000 millones de ciclos por segundo. Entonces son relojitos rápidos, ¿no? ¿Para qué sirve ese reloj? Sirve para la segunda, pues, característica, que es la capacidad, cuánto puede procesar, qué tamaño le puede procesar. Y la capacidad del CPU se mide en palabras o words. ¿Qué será una palabra? Significa la cantidad de posiciones binarias que se pueden procesar simultáneamente en ciclo de reloj, por cada ciclo de reloj. O sea, por cada ciclo de reloj, qué pedazo de posiciones binarias yo puedo procesar. Entonces, hay palabras de 8 bits, apunta 8 bits. Después las primeras. Después pusieron el doble, 16 bits, o sea, 16 bits se procesa por cada ciclo de reloj. O sea, si ustedes tienen un CPU de 2 GHz, 2.000 millones de hertz, de gigahertz, o sea, de ciclos, 1.000 millones de ciclos. Cada ciclo de reloj procesa, pues, 16 bits. Las hay de 64 bits. Y ahora los de su celular son de 64, son de 64 bits. O sea, cada ciclo de reloj se procesa 64 bits. ¿Sí? ¿Y cuántos ciclos por segundo? Del orden de 2.000 millones de ciclos por segundo. Así, lo único, como ven, es una máquina rápida, nada más. Bien. Ahora vamos a ver, pues, ya dijimos la primera unidad. Ahora veamos las partes de la unidad central de procesamiento. Veamos qué hay en ese circuito integrado compartido. ¿Qué va a haber está formado pues por dos partes, dijimos. La luz, la unidad aritmética lógica y la unidad de control, ya habíamos dicho. Dos tipos de circuitos. Pasemos a la otra hoja. En la luz, la unidad aritmética lógica. Vamos a ver el hardware. ¿Qué permite hacer? Dijimos las operaciones aritméticas, ¿cuáles son? La suma, la resta, la multiplicación y la división. Y las operaciones lógicas, que permiten comparar los valores, que son mayor, menor o igual, comparar los valores. Y también las compuestas, mayor igual, menor igual, o lo contrario de igual, que es diferente, distinto. Entonces, esos tipos de comparaciones, más las operaciones aritméticas. Bajemos un poquito a ver cómo se hacen. Entonces dice que son un conjunto de circuitos electrónicos que nos permiten realizar tanto las operaciones aritméticas como las operaciones lógicas y las operaciones. Bien. Entonces, ¿cómo está formado? Tiene dos entradas, dos entradas y una salida. Y además algo llamado un bus de control. ¿Para qué sirve el bus de control? Para indicar las operaciones, ¿no? Un bus de control que me dice qué operación que va a realizar, cuáles son a cada tren. Más, menos, por, dividido, mayor, menor, igual. Mayor, igual y distinto, ¿sí? Entonces, ahí le indica qué operaciones. Bien. Fíjense, en un bus que está, ¿dónde se le indica? Ya vamos a ver. En la otra tenemos, pues,
Dos entradas, entrada 1 y entrada 2. Entrada 1 y entrada 2. Y una salida al lado derecho. Pero ¿cómo colocamos ahí los valores? La entrada 1, la entrada 2 está conectada a algo llamado registro de datos de la memoria, ¿okay? O MDL. Estamos con su flecha. ¿Dónde está este registro? No está en la luz, está en el control. Y además tenemos otra entrada, acá abajo. La entrada 1 apunta a la entrada 1. La entrada 1 también hay un registro, algo llamado registro acumulador. ¿Sí? Y conectada a la entrada 1. Y vamos a ver, ahora leámoslo. Para poder ejecutar las operaciones aritméticas, el alumno necesita de áreas intermedias de almacenamiento, ¿sí? Para depositar el valor de la área o entrada 1 y el valor del área o entrada 2. Además, sirve para recibir el resultado. O sea, ¿qué hacemos? En la entrada 1, como ven, sirve para meter pues, el operando 1 y además para recibir las... Y la entrada 2 sirve para el otro operando. Si queremos hacer una suma, entonces pues yo tengo que colocar, por ejemplo, si quiero sumar 7 más 8, tengo que colocar el 7 acá, ¿sí? El 8, 7 en el acumulador, el 8 en el MDR, y la luz hace la operación, me devuelve el resultado en el mismo, en el mismo registro acumulador. Porque cada registro, bien, pasa adelante un poco, subamos un poco. Bien. Pero de cada uno de los registros, el registro acumulador AC, el que estaba abajo. ¿Cuál es la función? La función es la de depositar en memoria el valor del primer operando de la operación, que será entregado a la entrada 1. A la entrada 1. Por ejemplo, vamos a ver. Si yo quiero sumar 7 más 8 igual a 15. El primer operando es 7. El segundo operando 8. El resultado es 15. ¿Qué es lo que tengo que hacer previamente? Depositar el 7, el valor en el operando 1, ¿sí? En el registro acumulador AC. Entonces, en el registro acumulador AC coloco el 7. ¿Sí? Y además, ¿para qué sirve ese registro acumulador así? Sirve además para recibir el resultado de la operación. Entonces tiene para colocar el primer operando y además para colocar el resultado. ¿Okay? Bien. Veamos para qué sirve el registro MDR. De entrada 2. El registro MDR es una memoria intermedia de alta velocidad, ¿no? Y el CPU para depositar el segundo operando en la operación aritmética. Entonces, ¿cómo hago yo? Coloco el registro acumulador AC, el segundo operando en el registro de datos MDR, y la luz ejecuta la operación que está indicada arriba en el bus de control, suma, resta, multiplicación y división, y devuelve el resultado en el mismo registro acumulador. Bien. Y después tenemos el bus de control, son cables
conductores que suben un poquito más. Son cables conductores que indican o mayor, menor o igual para hacer comparación. Sigamos un poco adelante. Bien, y acá tenemos nuevamente un poco más de la unidad de Ahora veamos la unidad de control, que es UC. La función de la unidad de control es de procesar en secuencia de tiempo las instrucciones de programa que han sido preparadas por ustedes, por los programadores, y que se encuentran almacenadas en otra unidad, la unidad de memoria principal. Además, funciones de administración y supervisión y relacionadas con el CPU. La memoria principal en la unidad de entrada-salida. Y ahora que tiene la unidad de control. Un reloj, ¿sí? Para indicar, ya dijimos, la velocidad, ¿no? Un relojito. En ciclos por segundo. 0,1 un ciclo, 0,1 otro ciclo, 0,1 otro ciclo, 0,1 en ciclos por segundo. Además, dos temas hay en la unidad de control. Instrucciones de programa. ¿Cuántos son del orden? Son pues, entre 150 a 200 circuitos hay, suficiente. Y acá lo tenemos el cuadrado, el relojito y acá los circuitos de instrucción. ¿Sí? Y tenemos unas rayitas acá que son las patitas que son más adelantitos. Son unas patitas que son los... Además, dentro de ahí hay tres, los registros. Los registros son memorias intermedias de almacenamiento de muy alta velocidad que nos permiten información entre el CPU y la de... ¿Cuántos registros hay? 64 registros. No, su celular tiene 64 registros, su CPU. Y por último tenemos los buses, que son cables conductores, un cable para cada bit transmitido, que permite conectar el CPU con las demás unidades. Entonces ahí yo tengo el circuito integrado. Los buses son cada una de estas patitas. Son cables conductores para conectar las demás unidades. Entonces esas cuatro partes tiene el CPU. Entonces un reloj,
del orden de 150 circuitos de instrucciones de programa, 64 registros, y las patitas que son los buses. Si abren su celular, lo van a ver ahí cuadradote, su CPU. Veamos la otra unidad. La unidad de memoria principal. La función de la unidad de memoria principal es de almacenamiento. Es decir, es posible almacenar información. Permite almacenar información. ¿Y qué es la información? ¿Cómo está formada la información? La mayor parte por instrucciones de programa. ¿Qué son las instrucciones de programa? Los paquetes, ¿no? Y los datos son pues, valores para procesar. ¿Sí? En binario. Y todo en binario. Es decir, que son un conjunto de circuitos electrónicos que permiten almacenar las instrucciones de programa, o sea, los paquetes, y también los datos a procesar. ¿Y cómo son el almacenamiento? Es simplemente una larga cadena de bits, de 0 y 1. Esa es la memoria, solamente la memoria, una simple larga cadena de 0 y 1. En esa cadena podemos almacenar las instrucciones del programa para que trabaje el CPU y además los datos a ingresar y procesar, que lo vamos a procesar. Entonces ahí tenemos un ejemplo, pues una larga cadena finita, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0 y así sucesivamente, hasta 1, 0, 1. ¿Sí? Los bits ya sabemos que son valores o 0 o 1. Eso es nada más. La memoria es simplemente una larga cadena de 0. ¿Quién es el que procesa la información? La anterior unidad del CPU, ¿no? Y anotemos. Para poder leer y escribir en binario o almacenar un valor, es necesario realizar un llamado direccionamiento de la memoria principal. Para dicho objetivo, se divide la larga cadena en celdas de un determinado número de bits. Y luego se enumeran cada una de estas celdas para poder identificarla. Por lo tanto, cada celda quedará con un valor determinado. Entonces, pues lo hemos dividido en dos. Por un lado tenemos el número, las celdas numeradas, que se llama dirección, en verde, apuntado dirección. Dirección en verde, es de 1 al n. Y cada celda tendrá un valor almacenado que se llama contenido. Dirección y contenido. Por ejemplo, en un escritorio tenemos cuál sería la dirección: cajón 1, cajón 2, cajón 3, cajón 4, cajón 5, ¿sí? Cajón 6 del escritorio. Lo mismo en una biblioteca. Espacio para libro 1, 2, 3, 4. ¿Y cuál va a ser el contenido? Lo que tenga dentro del cajón, ¿no? ¿Sí? Cada uno de los cajones. ¿Y qué conclusión sacamos? Tenemos dos variables. O sea, el direccionamiento pues, es una función de la dirección y del contenido. Y ya sabemos que es una función, ya han estudiado que es una función, una f de x y n. ¿Eh? Para cada x, para cada dirección, un contenido. Ya estamos usando matemáticas. Entonces, para cada x. Pero ahora veamos cómo podemos leer en la memoria. Si hay una función. Para poder leer en la memoria principal, se debe seguir los siguientes pasos. Dejemos un poco más. 1.
hay que indicar a la memoria la dirección de la celda D, que es la 1D. Ya vamos a usar más tarde el registro más para eso. Por ejemplo, si yo quiero leer la celda 4, entonces voy a indicar que quiero leer la celda 4. 2. Además, hay que indicar a la memoria qué operación voy a hacer. Si voy a leer o voy a escribir. Por ejemplo, leer. Para leer, le tengo que indicar que voy a leer. Con estas dos cosas, la memoria, ¿qué hace? Entonces la memoria devuelve el contenido de la celda direccionada. Entonces, dos cosas realizan. ¿Qué celda voy a leer? ¿Y qué voy a leer? Porque, ¿qué es posible hacer solamente en la memoria? Leer o escribir, ¿no? ¿Okay? Y ahora, para escribir, lo mismo. Le debo indicar la dirección en la celda escribir. Y además, le debo indicar a la memoria el nuevo contenido a escribir. Y además le tengo que indicar que voy a escribir. ¿Sí? Entonces la memoria deposita en la celda direccionada el nuevo valor. El anterior lo desprecia, lo bota. Bien, nos queda tiempo. Entonces vamos a ver un poquito más de hardware de la memoria. Bien. Bien. Entonces, en el hardware de la memoria vamos a ver cómo la medimos. Medidas de la memoria. Está en rojo. El hardware que es un circuito integrado, ¿no? Compartido, donde se almacena información. ¿Por qué? ¿Dónde se lo encuentra? Se lo encuentra en el comercio, en circuitos integrados, chips, donde compramos memoria, ¿no? Para conectarla. Y ahí se almacena información. Que la memoria es una larga cadena de 0 y 1 nomás, con sus direccionamientos. Entonces, medidas de la memoria. Existen dos tipos de medidas de la memoria. La medida electrónica y la medida informática. La medida electrónica es, pues, es hardware, ¿no? En que se mide en bits. ¿Cuántos bits tiene esa memoria? Y la informática se mide en una unidad llamada byte. Y un byte son un conjunto de una celda de 8 bits. ¿Okay? Entonces, ¿quién usa la electrónica? Los ingenieros electrónicos. Los ingenieros electrónicos usan los bits. Los ingenieros informáticos del sistema usan bytes, que son cada 8 bits de un byte. Y los múltiplos. ¿Qué múltiplos tenemos? Mínimo en K, ¿no? Un K, ¿qué es un K? Es un kilómetro, como kilómetro, ¿no? Kilogramos. Un K, pues, va a ser 1024 bits o bytes. ¿Sí? ¿Por qué 1024? Tiene que ser un múltiplo de 2. O sea, 2 a la 10 bits o 2 a la 10 bytes. ¿Ok? Ya sea electrónico o informático. Pero si queremos más grande, otra unidad de los megabytes. Mega es 1.000.000. Es 1.000.000 de bits de bytes. El mega. O sea, 1024 el anterior, 1024 KB. O sea, 2 a la 20 bits o 2 a la 20 bytes. ¿Sí? Y tenemos todavía otra unidad más grande, el gigabyte, G-byte. El gigabyte, giga es 1.000.000.000. Es 1.000.000.000 de bytes. O sea, 1024 el anterior. O sea, 10 a la 30 bytes.
y hay medidas más grandes, sí, el terabyte, el tebyte, es 1 billón de bytes, o sea, 1024 pues, eh, gigabytes, o sea, 10 a la 40. ¿Sí? Fíjense que mega es 1 millón, giga es 1000 millones y tera es 1 billón. Entonces, esas son las unidades que vamos a usar. Nos quedan todavía 5 minutos, ¿no? Y veamos, pues, el hardware. El hardware en business, ¿no? ¿Cómo vienen los chips del hardware? O los chips. Entonces, hay chips de 256 K, 256.000 bits de almacenamiento. Los hay de 1 megabits, o sea, de 1024 K bits, 1 megabit. Y van de 4 en 4. O sea, 1 mega son 1000. El próximo es 4 más 4 megabits. 4 millones de bits de almacén. 16 megabits el próximo. 64 megabits el próximo. 256 megabits y 1 gigabit. Esos son, su memoria de ustedes son de gigabits, ¿sí? 1 gigabit son, pues, 1000 millones de bits. Ok. Y todo eso lo tenemos que poner en bytes. Para eso vamos a usar unos SIM, unos chips. Por ejemplo, el chip de 4 megabits tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chips de 4 megabits para hacer bytes. ¿Okay? Más abajito, vamos a ver después velocidad. Entonces, pero si yo quiero la mitad, uso solamente si yo tengo 2 megabits con chip de 4 megabits, uso solo 4, la mitad. Y si quiero más chico, 1/4, uso solo 2. ¿Sí? O también puedo usar un chip más chico, en vez de 4, de 1, pero ya tengo que usar 8. ¿Ok? Bien. Entonces eso tienen que tener claro ustedes, porque eso se compra en el comercio con los equipos. Y además, si retrocedemos un poco para atrás, tenemos la velocidad. ¿En cómo se mide la velocidad de un chip? Sí, con algún concepto llamado tiempo de acceso. Se conoce como tiempo de acceso, que es, ¿cuál será el tiempo de acceso? Es el momento, desde el momento en que se pide a la memoria que lea una celda, hasta cuando ésta devuelve el resultado. ¿Por qué? Porque está en unidades, está en tiempo, ¿no? Y existe un tiempo desde que yo le pido a la memoria que lea hasta cuando hasta un tiempo pasa hasta cuando este me devuelve el resultado. Bien. Y más o menos de qué orden son. Son las más veloces de 100 nanosegundos. ¿Sí? Y algo menos, las comunes de 10 nanosegundos. ¿Sí? Entonces, donde un nanosegundo es, pues, ¿qué cosa? Las 10 millonésimas de segundo, es uno sobre segundo. ¿Sí? Entonces, la de 100 y la de 10. La de 10 es más lenta que la de 100. No se va, cuando vayan a comprar memoria, le dicen, uy, esta de 100 es mejor, dice, la de 10 es la mejor. Solamente tarda en 10 nanosegundos en devolver el resultado.
Es como un auto, vamos a ver. Un auto tarda, pues, 90 minutos en llegar a Montero, ¿sí? Pero si se toma uno de esos autitos misiles, ustedes en micro, ¿no? Un micro en vez de tardar 90, solamente tarda media hora en llegar a Montero. Entonces, tarda menos. Ese es el tiempo de acceso. ¿Sí? Bien, ya va a ser hora. Bajemos un poco más abajo. Tecnología nos dará, no. ¿Cuántos minutos nos quedan? 5 minutos, ingeniero. Ya no nos quedan. Entonces, hasta aquí vamos a llegar, ¿ok? No te queda, podríamos entrar nuevamente. Bien. Ya sabemos que esto ya no entra en el examen, ¿no? Bien. Entonces el examen es la próxima semana, el martes, ¿ok? Bien, entonces quedamos hasta acá. Está bien, ingeniero, hasta luego. Despedimos entonces si no hay preguntas. Porque creo que no me están de allá escuchando. Ya entendido, Bien, ingeniero. nos despedimos ahí. Está bien, hasta No se luego. olviden que Hasta luego, ingeniero. el próximo Hasta luego, martes gracias. vamos a rendir el examen. El Y una próximo pregunta, martes ¿en qué vamos a aula va a empezar ser el examen? Pérez, allá en el campo. ¿Ok? ¿En qué aula va a ser el Nos examen? vemos el jueves vamos a organizar para rendir el martes. ¿Ok? Porque ahorita yo no lo estoy escuchando, ustedes algo va a pasar. El Bien, ingeniero no nos escucha. nos despedimos entonces. El día jueves se les va a avisar qué aula va a ser. Más seguro que sea en el matadero del 225. Está bien, gracias. Ya, gracias.